Entonces, bueno, pues el objetivo de esta práctica es implementar al transistor como guía de mando. Ya les había mencionado en la clase pasada que el transistor tiene dos aplicaciones. Una es como amplificador de señales y otro es como interruptor o como medio de mando. Nosotros lo vamos a utilizar transistor como medio de mando o como interruptor. Vaya. Este, ya la clase pasada, si no mal recuerdo, ya les había explicado la diferencia entre un interruptor mecánico y un interruptor eléctrico. No me acuerdo, creo que sí. Bueno, si no, Sí, sí se los expliqué, ¿no? Entonces, sí. si les decía, bueno, les decía que la diferencia entre un interruptor mecánico y un interruptor electrónico es que el interruptor mecánico cuenta con piezas móviles internamente, en las cuales conforme va pasando el tiempo y conforme se va, esas piezas o mecanismos móviles que tiene van sufriendo un desgaste, porque en este caso, bueno, esos mecanismos móviles se le llaman platinos o contactos, ¿no? Entonces, cada vez que se va accionando el interruptor, esos contactos metálicos, en el momento en que van a hacer contacto entre sí, para producir una continuidad de ellos, ¿sí? En el momento que van haciendo desplazamiento a cerrarse, en ocasiones se generan arcos eléctricos entre pinos o contactos. Esos arcos que se llegan a generar la mayor parte de las veces empiezan a carbonizar, bueno, se empiezan a carbonizar o a quemarse hasta un cierto grado de fundirse y, y pues, obviamente si se queman y se llega a un cierto grado de fundirse, ya no, en algún momento ya no van a tener, ya no va a hacer contacto y ya no va a funcionar, ¿no? A diferencia de un interruptor electrónico, pues nosotros, bueno, en este caso, haciendo referencia al transistor, aplicándolo como interruptor, sabemos que está fabricado, diseñado por medio de materiales semiconductores. Entonces, como está fabricado por materiales semiconductores, no tiene algo mecánico internamente que lo haga funcionar. Es a base de la mezcla de semiconductores para diseñar dispositivos electrónicos. Entonces, el hecho de no tener esos mecanismos mecánicos internamente, eso hace que el dispositivo se vuelva más eficiente y a la vez, de una manera, el tiempo de vida o de duración de un, de un interruptor electrónico, obviamente es mayor. ¿Sí? Entonces, si no mal recuerdo, también les puse una gráfica donde les hacía representativo el comportamiento de un interruptor electrónico y un interruptor mecánico. En la gráfica, aquí les estoy indicando que está en cero, no hay una conductividad. En el momento en que se energiza o se activa el interruptor, como pueden ver, aquí se generan ciertas perturbaciones en la gráfica. Esas perturbaciones se denominan rebotes o arqueos eléctricos. Entonces, cuando se acciona el interruptor,
Si se pueden dar cuenta, obviamente la conductividad no es de manera instantánea, porque se generan esos rebotes o arqueos que son los que van acortando el tiempo de vida de los componentes, mecanismos mecánicos que tienen internamente y bueno, hasta que entra en conducción total. Sí, por eso se maneja esta línea totalmente continua en estado 1. A diferencia de un interruptor electrónico, está en estado 0, en que se acciona o se activa. Si este interruptor entra en conducción inmediata o de manera instantánea. No existen rebotes como en un interruptor mecánico. ¿Sí? ¿No hay alguna duda hasta ahí? ¿No hay dudas? No, profe. Ok. Bueno, entonces, les comentaba, entonces, para que este transistor pueda aplicarse como interruptor electrónico, se requiere de una configuración específica. Esta configuración específica es denominada como emisor común. La clase pasada les dejé que investigaran las configuraciones básicas, que son tres, que es emisor común, base común y colector común. Bueno, y donde dice referencia que la que se utiliza nuevamente es la de emisor común, es la configuración que se utiliza para que el transistor opere como medio de mando. ¿Sí? En la guía que les mandé en Classroom, ahí abajo de donde dice introducción, ahí viene un diagrama de la configuración básica de emisor común, que es la que empleamos nosotros para que el transistor opere en la condición que nosotros necesitamos. ¿Sí? Les mencioné la simbología de los dos tipos de transistores que tenemos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos tipos de transistores que tenemos? PNPN y NPN. NPN y PNP. Ujú. Son los dos tipos de transistores que tenemos, transistor NPN y PNP. En base a la simbología que les di la clase pasada y conforme al diagrama que está ahí integrado en la guía de la práctica, ¿qué tipo de transistor estamos utilizando o vamos a utilizar? ¿Qué transistor vamos a utilizar, chavos? NPN. NPN. Ujú. Entonces, vamos a utilizar el transistor NPN y nosotros lo podemos identificar. Les dije que, bueno, cada simbología, tanto del NPN como el PNP, tienen un rasgo específico para poderlo identificar. El NPN sí tiene ese rasgo que en este caso está representado por una flecha. La flecha que apunta hacia afuera, ese nos está dando la simbología que tiene la punta, bueno, más bien, de la simbología que tiene la flecha apuntando hacia afuera, ese es el que representa al transistor tipo NPN. Y la simbología que tiene la flecha que apunta hacia adentro representa el transistor PNP. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan el diagrama que está integrado ahí en la guía, la simbología que estamos utilizando es la que apunta hacia afuera, que corresponde al transistor NPN. ¿Ok?
Entonces, no hay dudas hasta ahí. No, profe. Ok. Entonces, ahorita vamos a ver el material que vamos a utilizar para hacer la práctica. Es nuestro protoboard, eh, nuestros dos diodos, ¿sí? Nuestros dos diodos semiconductores o rectificadores. Ahí están. Vamos a utilizar nuestro transistor, ¿sí? Nuestro relevador, nuestros bornes terminales, mm, nuestros bornes terminales son dos de 2 tornillos y uno de 3. Alambre telefónico, que van a ser nuestros puentes para interconectar nuestros componentes. Multímetro, nuestra fuente, 5 volts y variable. En este caso la variable la vamos a ajustar a 12 volts para tener las dos fuentes que nos solicitan nuestra práctica, que es una de 5 volts y una de 12. Y sí, creo que esto no lo he mencionado, pero vamos a utilizar una lámpara de 120 volts de uso residencial con su socket. Vamos a utilizar una extensión, una clavija con extensión y obviamente, bueno, los cables que alimentan nuestro socket, ¿no? Este es un socket, bueno, diferente al que no conocemos tal vez en casa. Hay otros que son como los cafecitos que son más chiquitos, donde ponemos nuestros focos normales de 127 volts. Y pues básicamente sería todo el material que vamos a implementar en esta práctica. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Profe. Bueno, vamos a iniciar con el proceso de identificación de terminales de cada componente. Vamos a proceder también con haciendo la prueba de funcionamiento de nuestro dispositivo para saber si está en buen estado o no está en buen estado de cada uno de nuestros componentes, ¿no? Vamos a empezar entonces. Vamos a utilizar nuestro multímetro. Vamos a colocarlo en función de prueba de diodos o continuidad. Prueba de diodos o continuidad. Vamos a tomar nuestras puntas del multímetro y vamos a iniciar con nuestro primer dispositivo. No olviden ir anotando paso por paso lo que vamos haciendo con respecto a la práctica para quienes, bueno, obviamente para los que están haciendo la práctica, también para los que no están haciendo la práctica en casa, para que puedan redactar un buen reporte. Ya les había dicho que es importante que me justifiquen la práctica, que aunque no la estén haciendo de forma física, están, están cumpliendo con la entrega de un buen reporte en base a lo que está haciendo en clase. Entonces, hacerle la prueba de tanto de funcionamiento como de identificación de terminales, que obviamente, bueno, pues se supone que ya conocemos cómo está constituido un diodo semiconductor. Físicamente ya sabemos que la banda de color, estamos identificando que esta terminal es la negativa y por obvias razones la otra es positiva. Entonces, realmente
que le doy solamente la prueba de funcionamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando la polarización directa, la prueba de polarización directa y la prueba de polarización inversa. Entonces, si vamos a aplicar una polarización directa, ¿cómo tendría que ser? Tendría que ser mi terminal negativa de mi multímetro a la negativa, la positiva de mi multímetro a la positiva de mi diodo. Si ustedes observan, ahí me está marcando un dato, un valor, que es el que me está indicando que hay una conductividad a través de mi diodo. Y entonces ahí estamos comprobando que en polarización directa nuestro dispositivo conduce. Vamos a hacer el cambio de polaridad. Ahora la positiva va con la negativa del multímetro y la negativa del diodo con la positiva del multímetro. Si ustedes se dan cuenta, en el multímetro no me marca nada, tengo un dato de error o que no conduce, no hay conductividad, por lo tanto estoy estoy confirmando que mi diodo está en buen estado. Si no estuviera en buen estado, en las dos mediciones que ya realicé, me hubiera marcado este valor. Bueno, en algunos multímetros les da 1, en otros multímetros les marca OL o simplemente 0. Entonces, en las dos mediciones de polarización, tanto directa e inversa, si nos da este dato de 1, está mal. Es que decir que nuestro dispositivo está dañado. Pero siempre nos debe de dar, en polarización directa nos debe de dar un valor, y en polarización inversa no nos debe de marcar nada. Podemos comprobar que el dispositivo está en buen estado. ¿Sí? Voy a tomar mi segundo diodo, voy a hacerlo, mire, me marca, estoy corroborando que mi diodo está funcionando correctamente. ¿Alguna duda hasta ahí en cómo comprobar el funcionamiento? Si está en buen estado nuestro diodo con la prueba de polarización directa e inversa. ¿No? No. En la clase pasada se había comentado que la fusión de dos diodos como dependiendo cómo haga la fusión de estos dos diodos, es el tipo de transistor que se va a tener, ya sea NPN o PNP. ¿Sí? Entonces, este es nuestro transistor bipolar. Físicamente tiene un lado en el encapsulado plano y del otro lo tiene de forma cilíndrica. Donde se encuentra la parte plana en el dispositivo, que quiere decir que es la cara principal de nuestro dispositivo. ¿Sí? De hecho, ahí viene el código del dispositivo. Uh-huh. O sea, así es como identificamos que estamos viendo el lado correcto del dispositivo. Entonces, para poder comprobar su funcionamiento, pues si habíamos dicho que nuestro diodo es la fusión de dos diodos, entonces en el multímetro vamos a seguir utilizando en nuestro rango de prueba de diodos continuidad. Uh-huh. Voy a de manera de, de manera indistinta. Sí. Voy a colocar mi terminal positiva en el primer terminal
y la negativa en la segunda. ¿Qué pasa en el multímetro? ¿Qué pasa en el multímetro? No pasa nada, ¿verdad? No mire. ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar ahora si las invierto? Ahora voy a poner la negativa en la primera y la positiva en la segunda. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Ya marca un valor. Marcan un valor, ¿ok? Ese valor que ahorita está apareciendo en mi multímetro lo van a notar. Ese valor de 647 lo anotan, ¿ok? ¿Qué notaron? Yo tenía mi terminal positiva en la primera terminal y la negativa en la segunda, no me marcó nada, ¿no? Entonces quisiera, si en el momento en que yo invertí las terminales, o sea, es decir, puse la terminal negativa en la primera y la terminal positiva en la segunda, y me marcó un valor, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que está, ¿qué, qué prueba estoy aplicando? ¿Qué prueba de polarización estoy aplicando? Directa. Polarización directa, ¿no? Algo que se me olvidó mencionarle es que con esta prueba que vamos a hacer ahorita, con el transistor, nos va a permitir identificar tres cosas. Una, nos va a permitir identificar eh, el orden de las terminales, es decir, ya les había explicado que en la clase pasada que sus tres terminales tienen un nombre determinado. Una es emisor, base y colector. Entonces, con esta prueba, es decir, vamos a determinar cuál es el emisor, cuál es nuestra base y cuál es el colector. Y también vamos a poder determinar qué tipo de transistor es, si es NPN o PNP. ¿Ok? Entonces, ahorita su compañero, cuando pregunté qué tipo de polarización estaba aplicando, y su compañero me dijo que directa. Es correcto. Estaba aplicando una polarización directa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Terminal, entonces es negativa, ¿no? Mi primer terminal es negativa y la segunda terminal es positiva. Por eso me está dando ese valor. Bueno, cada vez que vaya, bueno, otro día si ustedes observan me dio un valor diferente, porque ya me marcó 651. Cada vez que vaya realizando las mediciones, pues es probable que van a ir cambiando, van a ir cambiando un poco, pero siempre hay que considerar la primera. La primera que les dije, ¿cuánto era? 649. Chavos. Sí, profe. Ok. Entonces ya identifiqué que mi primer terminal es negativa, la segunda es positiva. Entonces, lo único que tendré que hacer es dejar la roja en medio, dejar la terminal roja en medio y pasar la negativa a la tercera terminal. Y ¿qué va a suceder? Ahí, me da otro valor, ¿no? Sí. 640, ¿no? Entonces, anoten también ese valor. Bueno, ahorita en nuestra medición nos dio 649 y 640, ¿no? 640. Como pudieron darse cuenta, una medición es mayor que otra. ¿Están de acuerdo? Sí.
una de las mediciones es mayor que otra. Entonces, en base a la primera medición que obtuvimos, ¿sí? Que es la mayor, esa nos está permitiendo identificar que siempre la mayor nos va a determinar que estamos midiendo entre el emisor y la base, ¿sí? Siempre la medición mayor que obtengamos nos va a identificar que estamos midiendo entre lo que es la terminal emisor y mi base. Y si ustedes se recuerdan, la segunda era positiva, ¿no? Entonces quiere decir que mi emisor es negativo, mi base es positiva, en base a la primera medición mayor. La segunda medición era menor. Entonces, la segunda medición, cuando es menor, quiere decir que estamos más, ¿sí? Es decir, que es en positiva, terminal negativa, ¿no? Fue donde nos dio esa segunda medición. Entonces, si nosotros observamos, pues tenemos una unión tipo N, esas dos es un solo cristal, N, P, N, ¿no? Porque esta P y esta P pues es la misma base, ¿están de acuerdo? Entonces es N, P, N. Entonces, así físicamente, pues lo podemos ver, tenemos identificado que es el emisor, la base, el colector, la primera terminal es negativa, la segunda es positiva, la tercera es negativa. Entonces es un transistor tipo NPN. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con eso? No, No, profe. una Profe, yo tengo este duda. tipo. Sí, dígame. ¿Cómo se agarraba de la parte donde está circular o de la plana? De la en la parte donde está plano, ¿sí? De la parte de donde está planito, ahí tenemos, de hecho, ahí se puede apreciar. A ver, le voy a dar un poquitito de zoom, no sé si se ve. Creo que no. Bueno, sí se alcanza, creo que ahí sí se ve. Si ustedes observan, hasta se ve el código del transistor, ¿sí? En la parte plana. Donde está la parte plana es donde tenemos la cara principal del componente, ¿sí? Donde está la parte plana es la forma correcta de ver para poder identificar nuestras terminales. Entonces, en base a la combinar, viéndolo así con la parte plana, logramos determinar que esta es mi emisor, esta es mi base y este es mi colector. Emisor, colector, y es un transistor NPN. ¿Sí? Ok, entonces les dije que eran tres cosas que vamos a identificar. Del nombre el nombre, orden de cada terminal, que era identificar cuál era qué era el emisor, el lector. La segunda, íbamos a identificar qué tipo de transistor teníamos. La tercera, si su funcionamiento era el correcto. ¿Qué va a suceder? Digamos que nuestra primera medición se nos da, ¿no? Pero en la segunda medición me marca 0 o 1, así me marca en el multímetro así. Entonces, si me marca algo así, 0, 1 o L en uno de los extremos de donde estamos midiendo, quiere decir que mi transistor está dañado, ¿sí? Siempre me tiene que dar estos dos valores, un mayor y un menor. Si en las mediciones no me da uno de estos dos valores, quiere decir que mi transistor está dañado. Nada más recuerden que primero tienen que hacer la prueba de que tienen que hacer la comprobación de qué tipo de transistores para que puedan determinar si el dispositivo está dañado. Porque obviamente si yo si yo le aplico una polarización inversa en ambas mediciones, pues obviamente no me va a marcar, ¿están de acuerdo? Por eso les decía
es importante. Hagan de cuenta que, no les explico, cuenta que, ay, hagan de cuenta que si en este momento que yo mido, hagan de cuenta que si en este momento que yo mido, en lugar de darme ese valor, me da 1, sabiendo que es un transistor NPN, si en lugar de darme un valor me marca aquí 1, quiere decir que porque me debe de dar un valor, porque obviamente yo ya sé qué tipo de transistor es, ya sé que es un transistor NPN, pero si estuviera dañado mi transistor, si ahorita me mide, pero si no me mide ese dato sabiendo qué tipo de transistor ya es, quiere decir que mi transistor está dañado. ¿Sí se entiende eso? O no me entiendes. Sí, profe. Okay. Identificar el transistor, qué tipo de transistor es, cómo identificar cada una de sus terminales y saber si el dispositivo está en buen estado. ¿No hay dudas con eso? Bueno, entonces vamos ahora a identificar las terminales de nuestro relevador. ¿Sí? De igual forma, en el multímetro me voy a quedar en la misma función. Recuerden que aquí podemos checar continuidad y podemos checar la probabilidad. Entonces, si para checar continuidad me va a marcar este ruido, quiere decir que hay continuidad entre los puntos que yo estoy midiendo. ¿Sí? Y si no me marca el ruido, que todo está en orden. ¿Sí? Entonces, terminal, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar esta punta y la otra punta la voy a ir alternando. Además, si ustedes observan, ahí no me da nada en el multímetro, aquí tampoco me da nada, voy a medir en la del medio, tampoco me da nada, pero si mido en las dos de los extremos, ahí, si mido en las dos de los extremos, ¿sí ven? Ya midí un valor, ¿sí ven? 5 terminales que tiene mi relevador, de las 5 terminales que tiene mi relevador, van a ser esas únicas dos en las que me va a dar un valor elevado, como el que se está mostrando, ¿sí? Quiere decir que tiene una resistencia única ¿sí? Este relevador que tengo en mis manos tiene una resistencia única de 400 ohms. Recuerden que cuando les di las características del relevador, les dije que podía ser de 120 ohms o mayor. En este caso, mi bobina es de 400 ohms y pues está perfecto, no pasa nada. Pero no puede ser menos de 120, ¿ok? ¿Sí está claro? Entonces, viéndolo físicamente mi relevador, ahorita medí donde están esas tres terminales, medí las dos de los extremos y fue donde me dio el valor de 400, ¿sí? Donde me dio el valor de 400. Entonces, quiere decir que estas dos terminales corresponden a mi bobina. Ahorita lo vamos para que vean que me da. Ahora voy a elegir la del medio, la terminal del medio, y voy a hacer lo mismo. De manera indistinta voy a empezar a ver si sucede algo. Aquí no me da nada, no me da nada. Aquí sí me dio algo, ¿no? Quiere decir que entre esas dos terminales tienen algo en común, estas dos terminales, la del medio
y la del extremo. Esta terminal que estoy tocando corresponde a mi contacto normalmente cerrado. Y por obvias razones, el otro va a ser mi contacto normalmente abierto. Recuerden que este relevador que les pedí tenía que tener un contacto normalmente abierto, ¿vale? Y una bobina. Entonces, nosotros ya identificamos cuáles son los de la bobina, nomás faltaba identificar cuáles correspondían a los contactos. En este caso, esta que está aquí en medio es mi común, mi terminal común. La de acá es la que suena es mi contacto normalmente cerrado y la que no suena es el abierto. ¿Sí? En el momento en que la bobina se energice, este contacto normalmente abierto se cierra y este que suena se va a abrir. ¿Sí? Esa es la función que tienen cuando el relevador esté funcionando. ¿Sí se entendió? ¿Hay alguna duda con lo del relevador? No, profe. ¿Sí se entendió entonces? Bueno, ok. Entonces, así es como nosotros vamos a identificar. Aquí les representé en el pizarrón las dos terminales rojas en mi relevador, corresponden a la bobina, ¿sí? Y las que puse de color verde corresponden a los contactos. Es lo que les decía, que la del medio es mi común, la del lado derecho es mi normalmente cerrado y la del lado izquierdo es mi normalmente abierto. Son mis contactos. ¿Sí? Oye, no hay duda hasta ahí, entonces, bueno, entonces vamos a proceder a armar nuestro circuito, ¿vale? Este va a ser si le quieren tomar captura de pantalla. Ahorita les voy a mostrar todo el diagrama completo. Permítanme. Bueno, esto ya no corresponde al diagrama. Bien. Para que lo puedan tener completo, este es el diagrama. Bueno, en el caso. Sí, ahora sí. Este es el diagrama. Este es el diagrama que ahorita vamos a construir. ¿Sí? Ustedes en la práctica, que les mandé en la guía de la práctica, nada más tienen esta parte. Esto de acá no lo tienen. Esto yo se los puse porque es la carga que vamos a conectar ahorita para que vean cómo funciona nuestro circuito. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Ya lo tienen en el diagrama? ¿Ya lo tienen, chicos, el diagrama? Sí, profe. Okay. Entonces vamos a en todo lo que les voy indicando, lo que les voy explicando, vayan tomando nota porque es importante. No dejen, no dejen de anotar que se les vaya algo. Entonces, el diagrama me indicaba que tengo que colocar, bueno, yo tengo una torre de hornera de tornillos, de 2 tornillos, ¿sí? Ahorita no. Un segundo. Colocar, voy a colocar mi borne en mi protoboard de esta forma, ¿sí? Ya lo coloqué, de hecho, tiene sus patitas para poder, ¿sí? Tiene sus tornillitos, y aquí en la parte frontal donde ven estos orificios, es donde se meten los alambritos. Cuando ya
con un desarmador perillano. Le vamos atornillando hasta que quede prensado los alambres que vamos a utilizar para conectar. ¿Vale? Entonces, ya coloqué mi borne y me dice que de la terminal positiva va a ir la resistencia de 330 ohms. ¿Sí? Entonces, voy a tomar mi resistencia de 330 ohms. Su código de colores naranja, naranja, marrón, dorado, la que vamos a utilizar. Y la voy a colocar a un extremo de las terminales de mi borne. ¿Ok? Así queda. Posteriormente, me dice que la resistencia de 330 ohms llega a la base de mi transistor. Ya nosotros ya sabemos cuál es nuestra base, sabemos que es la terminal del medio. ¿Sí? Viendo lo de la parte plana, ya sabemos que la terminal del medio es nuestra base. Es emisor, base, colector. Entonces, la del medio la voy a conectar en donde está mi resistencia aquí conectada en el protoboard. ¿Sí? Ya tengo conectado la base a la resistencia. Porque está sucia mi cámara. Listo. ¿Se ve? Entonces ya tengo conectada mi resistencia a la base. Al negativo de todo mi circuito. Un pequeño puente de mi emisor. De donde está conectado mi emisor. Que es aquí. A mi borne. Listo. Ya quedó. Ok, entonces ya tengo conectado mi negativo de todo mi circuito a mi emisor. ¿Sí? Negativo conectado a mi emisor, mi resistencia ya sale viene del positivo, pasa por través de mi resistencia y llega a la base de mi transistor. ¿Vale? Puede decir que ya tenemos conectado toda esta parte, esta pequeña parte del circuito, ya la tenemos conectada. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que nos falta conectar es el diodo 2, ¿sí? Nuestro diodo 2, que nos dice que la terminal positiva de nuestro diodo va al emisor y la negativa de nuestro diodo va a ir al colector. Va a ir en paralelo entre eso. Entonces, diodo, la positiva va al emisor y la negativa al colector. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un puente con mi diodo entre esas dos terminales. ¿Ok? Ya tengo mi diodo, ya está puenteado entre las terminales de mi transistor. ¿Sí se ve? ¿Sí se aprecia? ¿Va del emisor al colector? ¿Mande? ¿Va del emisor al colector? Puenteado entre el torso. Es correcto. La terminal positiva de así es como va puenteado.
nuestro diodo, ¿sí? Se observa esta puente, esto ya es un puente entre el emisor y nuestro colector, ¿sí? ¿Sí está claro? Sí, Hasta ahí donde vamos. Entonces, ¿qué me marca mi diagrama? Me indica aquí que tengo conectado tengo conectado mi negativo de mi diodo al colector y de ahí en serie al positivo de mi primer diodo, que es este. Entonces voy a tomar mi otro diodo y el positivo, perdón, no lo voy a conectar aquí directamente porque posteriormente me dice que la bobina de mi relevador va en paralelo a ese diodo. El puentecito, un pequeño puente, espacio para poder colocar la bobina en paralelo al diodo, ¿sí? Entonces, ya hice mi puentecito que proviene del negativo del diodo y colector, ¿sí? Y que va a llegar al positivo del diodo 1, positivo y negativo. Va a llegar al positivo del diodo 1 y así quedaría. Entonces, ya tengo colocado esta pasta, conectar la bobina que les expliqué, ya nosotros ya identificamos cuáles son los extremos de. Entonces, esos dos los voy a colocar en las terminales de mi diodo. Si ustedes observan, empatan perfectamente donde puse mi diodo, las terminales de la bobina. ¿Ok? Entonces, ya tengo conectadas las terminales de mi bobina en paralelo al diodo. ¿Sí? Sí, ¿sí vamos bien? sí, ¿Vamos profe. bien o está? Ok. Entonces, ya tenemos conectada esta parte. Nos hace falta colocar un borne más para poder alimentar con nuestra fuente de 12 volts. Entonces, acá, yo creo que lo voy a poner de este lado porque luego más fácil. Voy a colocar mi otro borne aquí. Voy a hacer un puente del negativo de mi diodo. Del negativo de mi diodo voy a hacer un puente al borne de 2 tornillos para que yo pueda conectar mi terminal de 12 volts. ¿Ok? Entonces, de la negativa de mi diodo la mando al segundo borne de 2 tornillos, que es donde voy a conectar mi fuente de 12 volts. Solamente voy a ocupar un tornillo para la de 12. Y ya por último tendría que, la de 3 tornillos, la voy a colocar de este lado. ¿Por Porque en esa de 3 tornillos voy a hacer puentes de los que tengo aquí en la bobina. Entonces voy a poner con calma. Voy a puentear una más grande. Voy a puentear mi común, que va a ser con este cable azul, que viene de aquí de la terminal del medio de la terminal del medio del relevador.
que es mi común. ¿Sí? Terminal del medio de mi relevador, la, que es mi común, la voy a mandar en el mismo orden que la tengo a la del medio de mi borne. Un alambrito naranja con blanco. Voy a sacar mi normalmente cerrado y lo voy a poner acá, del lado izquierdo de mi borne. Y con un cordón de alambre verde voy a quitar abierto. Voy a sacar mi normalmente abierto y la voy a conectar al tercer tornillo. ¿Sí? Si ustedes respeten el orden de conexión, es- que es la terminal del medio de mi limador, la mandé al medio de mi borne y mi normalmente abierto lo mandé del lado derecho. Entonces corresponden en el orden como están en el video. ¿O hay alguna duda con esto? ¿No hay dudas en esto? ¿En esto último? No, profe. Ok. Entonces, ya tenemos todo nuestro circuito conectado. Ahorita lo que vamos a proceder es a energizar nuestro circuito para corroborar que está funcionando correctamente. Voy a conectar mi fuente. Ya energicé mi fuente, que es con la que voy a alimentar mi circuito. ¿Sí? Y voy a... Bueno, de hecho ya tengo los bornes con alambritos. Ah, no se los puse. Aquí ya los tengo, colocados. Ah, esto para conectar. Entonces, voy a conectar mi negativo, mi entrada negativa al borne negro, que es mi negativo en mi fuente. Voy a conectar la de 12 volts. No, que como no tenemos en la fuente no tenemos una salida de 12 volts exactamente. Entonces tenemos que regular nuestra fuente de 12 volts, ¿están de acuerdo? Porque no tenemos una salida de 12 volts fija. Es de 12 volts. Entonces ahorita la tengo, ustedes observan, no sé si alcancen a ver, dice aquí, 11.9. Tenemos 12, ahí está, 12 volts. Ok, ya la ajusté a 12 volts de fuente. La salida por medio del, por medio del potenciómetro que tiene mi fuente, que
que corresponde a la salida variable, yo ya ajusté a 12 volts. Ahora sí, mi alimentación de 12 volts. Y por último, la de 5 volts la voy a conectar. Y ahí, más o menos. Pues, más o menos, más o menos. Un momento. Está mal puesto el burro. Ah, permítame tantito. Caray, caray. Si esto sí seguía ahorita. Ajá.
Ya vi. Ya quedó. Ya lo solucioné. Ajá. Tenía mal colocado mi diodo de la me estaba energizando la bobina el diodo, el segundo diodo. Bueno, el primer diodo, el que está conectado en la bobina no lo energizaba. Ahora ya se escucha, ya funciona. ¿Se escucha cómo funciona? ¿Cómo se activa el reloj? Sí. Entonces se desactiva. Voy a proceder a conectar lo que es nuestra carga. En este caso nos dice que un extremo de mi clavija llega al común de mi elevador y el otro extremo de mi clavija va a llegar a la lámpara y de la lámpara llega normalmente abierto para que esa conexión va a permitir que nuestra lámpara entre en funcionamiento. ¿Sí? Entonces, pues yo ya tengo conectada tengo mi lámpara, tengo mi socket conectado, tengo sus puntos de conexión de mi socket, de mi lámpara. Lo único que me hace falta es hacer la conexión que les acabo de comentar, que un extremo del socket va a ir conectado a un extremo de mi lámpara. Perdón, un extremo del socket va a ir conectado a un extremo de mi extensión. Ya lo estoy uniendo. Entonces, un extremo de mi socket a un extremo de mi extensión. Ya lo uní. Y el otro extremo de mi extensión, lo voy a mandar un extremo de mi socket, lo voy a mandar al normalmente abierto. Sí, ya lo conecté. Un extremo de mi socket, lo mandé el contacto normalmente abierto, ya lo conecté aquí en el burnero. El burner de 3 normalmente abierto es este cable verde que proviene del elevador. Y ya nada más el circuito, la vieja que voy al común, que sería el del medio, al burner del medio. Ok. Ya tengo conectada mi carga que voy a controlar. Ya tengo conectado de mi circuito de interruptor electrónico. Entonces, ahorita solo voy a proceder a conectar la clavija que supuestamente alimenta a mi lámpara, ¿sí? Entonces voy a activar el circuito para que se energice mi lámpara. ¿Ok? Ay, no abrió. ¿No? No funcionó. Ah, sí. A ver, espérate, otra falla técnica.
Ya vi. Se me había zafado el cablecito de acá, no. Un cable que se me había zafado, se me había desconectado. Entonces, ahora sí, sí, porque no vean que, como que, en el momento en que tiene contacto con la de 5 volts, es que, ¿dónde está? Ahí está, ahora sí. Se desactiva. No olvidemos que esta parte del circuito es la que controla todo. Yo conectado con 127 volts, voy a controlar una carga con una alimentación de 5 volts. ¿Sí? Entonces, en el momento en que yo conecte mis 5 volts a mi fuente, se va a energizar mi circuito, mi carga. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende, chicos? Entonces, aunque de una u otra forma esté alimentando con 127 volts mi lámpara, por medio de mi extensión, nunca va a encender hasta que mi circuito electrónico lo active. Para que se den una idea del funcionamiento de lo que acabo de hacer, sí conocen las lámparas, los sensores que cuando van caminando en algún lugar o llegan a algún lugar, se enciende una lámpara de manera automática. Básicamente, a esto lo único que le haría falta a ese circuito es el puro sensor. ¿Sí? Con el puro sensor, yo ya no tendría que estar manipulando esa conexión de mi fuente. Por medio del sensor, cuando detectara el movimiento, en automático se encendería mi lámpara. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, ¿Sí se profe. entiende? ¿Hay alguna duda de lo que se hizo? ¿No? No. Entonces, aquí el transistor funciona como medio de mando, es decir, como un interruptor electrónico. Entonces, por medio del pulso de 5 volts que le estoy alimentando, ¿sí? Hago que mi carga que tengo conectada, hago que mi carga que tengo conectada de 127 volts se encienda. ¿Sí? Entonces, con un voltaje mínimo controlo una carga que funciona con un voltaje bueno, en este caso el 127, puedo controlar una carga mayor, adecuar mi circuito para que pueda controlar una carga mayor. Y entonces, básicamente, pues esto es la práctica que corresponde al transistor como interruptor. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer respecto a esto. ¿Puede enseñar el protocolo, profe, por favor? Sí, claro.
de cerca o de lejitos. De cerca, porfa. Sí. A ver. Ay, ay, caray. Este es una espaldita. Es un don. ¿Se alcanza a ver bien el circuito? Sí, profe. Ya está, profe. Gracias. Sí. ¿Alguna duda en nuestro circuito? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Cero preguntas. ¿Todo claro? Ah, entonces, Sí, profesor, todo claro. espero que hayan, los que no cuentan con el tomado todo lo que se para que aporte. Entonces, ahorita ya nada más por último nos hace falta tomar mediciones. En la práctica nos pide tomar unas mediciones. En este caso, si gustan ir anotando, van a poner voltaje de entrada. Sí, tenemos un apagado en el pues, sí alcanzan a ver el multímetro, sí, ¿verdad? Tenemos un voltaje de entrada de 5.08 volts. ¿Ok? ¿Sí, chavos? Sí. Siguiente dato, voltaje de resistencia. A ver, permítame, se mueve. Bueno, mejor lo mido el emisor. Voltaje de resistencia nos da 4.22. ¿Sí? Voltaje de resistencia 4.22. ¿Ok? Voltaje del diodo 2. Voltaje del diodo 2.02. ¿Sí? ¿Vamos bien? Chavos. Chavos. Fíjate. Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya notaron todos los datos que les he indicado ahorita? Ok. Sí. Voltaje de diodo 1, 11.85. Voltaje de diodo 1, 11.85. Voltaje de carga, voltaje de carga, voltaje de carga 12 volts. ¿Ok? Bueno, falta voltaje entre emisor
entre emisor y base, ¿ok? Punto 78 volts. Voltaje entre emisor y base, punto 78 volts. Esto que estoy haciendo, los que están armando su circuito en casa, cuando hagan las mediciones, háganlo con mucho cuidado, no vayan a juntar las puntas, porque podrían poner en cortocircuito. Y hay que tener mucha precaución porque para poder hacer las mediciones, pues todo el circuito está energizado. Entonces, recuerden que tenemos también 127 volts. Preferencia mejor cuando desconecten la lámpara. La lámpara que tenemos a la carga para que no vayan a tener una complicación, ¿vale? Entonces, voltador y base, vamos a medir voltaje ahora entre emisor y colector. Cero dos. Voltaje entre base y colector. Voltaje entre base y colector, les dije, punto 75 volts, ¿ok? ¿Ya tienen todos los datos? ¿Les faltó alguno? ¿Ya tienen todos los datos, chicos? ¿O les faltó alguno? Ya, profe. Ok. Y bueno, pues ya saben que el voltaje que alimenta la carga es de 127 volts, pero de alterna. Ok, ese sería el último. Van a poner voltaje de carga 127 volts de alterna. Bueno, para que no se confundan, voltaje de carga es voltaje de bobina. Los de 12 volts, voltaje de carga de la bobina. Para que no se confundan, 12 volts de bobina. ¿Vale? ¿Alguna duda, chavos, de todo esto? Profe, ¿No? ¿Todo en orden entonces? profe, Bueno. Vale, no dígame, señor Ibáñez. no se ve bien su cámara cuando enseñó el protoboard. No sé si, bueno, le mando mensaje por WhatsApp y le podría tomar una foto al protoboard. Es que de aquí no se ve. Es que ha de ser por la lámpara, que la distorsiona, déjala apago. Con la carga que tenemos conectada. A ver si así como me dices, me escribe, me mandas mensaje y te mando foto. ¿Si la alcanzas a ver bien, Ibáñez? No, profe. Bien, si quieres, mándame mensaje y te mando foto por WhatsApp. Ok, profe, gracias. ¿Alguien más que tenga una duda o que requiera de alguna información, no? ¿Ninguna? ¿Todo en orden? ¿Ese se va a quedar en el protoboard o se va a pasar a placa fenólica? Se va a pasar a placa fenólica. Sí, se va a pasar a placa fenólica. Hay que hacer
hay que hacer la plantilla. Ya les había dicho que íbamos a ocupar la mitad de la placa, yo ya la corté. Entonces, vamos a ocupar la mitad, de una de 10, yo ya la corté y ya tengo mi placa. Nada más hay que diseñar el circuito. Entonces, o sea, lo que resta como tal, o sea, sí, al desarrollo, ya lo concluimos hasta este momento, porque ya lo hicimos, ya lo armamos, ya comprobamos, bueno, ya conocimos todas las partes de los componentes, ¿no? Ya comprobamos que estaban en buen estado, identificamos terminales, armamos nuestro circuito, comprobamos que funcionó el circuito, lo energizamos, checamos su funcionamiento, ya vimos que sí funcionó, tomamos mediciones de cada uno de los componentes que lo conforman, y entonces se puede decir que hasta este momento ya está concluida la práctica como para que ya puedan generar su reporte, ¿sí? Entonces, tienen de aquí hasta el jueves para que me puedan elaborar un buen reporte y me lo envíen. Ahorita voy a crear el apartado para que hagan su reporte. Entonces, nada más, bueno, los que están haciendo el circuito en forma real, me generen me hagan su plantilla, ¿cómo se puede decir? ¿El diseño? Bueno, nada más me lo hagan provisional. Ustedes me hagan ya el día, el próximo viernes se lo reviso, ya les digo que está bien, que está mal, y ya lo modifican, y ya ustedes bueno, ya saben cuál es el procedimiento para grabar la placa, y ya nada más lo tienen que soldar, y ya, ¿sí está claro? Sí. Ok, entonces nada más eso quedaría de tarea que ustedes, bueno, que me hagan un buen reporte, para los que, bueno, para los que están haciendo la práctica real y mucho más para los que están, y ya nada más, quedaría pendiente que me hagan la plantilla o sea, quiero que ustedes lo diseñen por su propia cuenta para saber bueno, si han adquirido esa habilidad, ese conocimiento para desarrollar circuitos en plantillas y en placas fenólicas. Entonces, tienen de tarea hacerla. De todas maneras, si les llegara a surgir alguna duda de cómo va quedando su plantilla, si igual y si me dicen, profe, yo ya quiero, igual y yo ya quiero que para el día viernes ya esté terminado al 100% mi circuito soldado en placa, me mandan mensaje y ya en el transcurso de la semana les voy checando sus plantillas para que ya lo puedan grabar en la placa, si así lo desean. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Entonces, bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Para la siguiente clase sería nada más darle revisión a lo de las plantillas o a los circuitos para ver si ya se puede grabar o ya lo grabaron o ya lo soldaron bien. Y vamos a ver el tema de SCR, y ese mismo día vamos a hacer la práctica de SCR, del SCR, y ya les daré las últimas indicaciones para ya terminar el semestre, básicamente a 2 semanas de terminarlo. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, pues si no tienen dudas, si les quedó claro lo que hicimos ahorita con la práctica, no tienen alguna, mente sería de todos los dejado conocimiento de lo que hicimos el día de hoy. Que bueno, que vamos a tratar de hacer más dinámica las clases, más de una u otra forma,
de una forma más real, pues todo les esté funcionando. Y bueno, pues entonces, comentar o argumentar todo y nos vemos el próximo viernes. Si tienen alguna duda del material que para la siguiente clase, el dispositivo electrónico que les pido es importante. Chequen el código que yo les doy en internet, lo chequen. Siempre es importante que chequen de cualquier que les pida. Es importante que chequen cuál es el voltaje máximo y la corriente máxima que soporta ese dispositivo del código que yo les doy. ¿Por qué? Porque así pueden tomar como referencia y decirle al distribuidor de componentes electrónicos que les dé que cumpla con esas características de voltaje y de corriente. De los que les pedí para el SCR, por ejemplo, ¿no? Que es un diodo más grande. No encuentran el código que les di. Por ejemplo, el del código que les di, si no mal recuerdo, era de un voltaje máximo de 400 y de una, creo que la corriente era de 6 amperes, si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo, era de 6 amperes. Entonces a mí me dieron un equivalente yo pedí un equivalente que fuera, me dieron uno de 800, de 600 volts de 600 volts como máximo y soporta 12 amperes por, de una otra forma. No sé si me estoy diciendo, si de preferencia nunca que sea menor del rango de los rangos máximos que soporta el componente. Por eso es importante checar los códigos en el All Data en plazo, siempre enfocarse para que tomen como referencia y le puedan decir al de la tienda de electrónica que cumpla con esas características de voltaje y el componente. ¿Sí me explico? Sí, profe. Bueno, si no hay dudas, bueno, pues así sería todo. Y pues que tengan un buen fin.